Muy bien. Bueno, sean bienvenidos precisamente a la reunión de este momento. Y el tema que tenemos para hoy es ese que está ahí en pantalla y que lo habíamos anunciado, que es el manejo del dinero, el manejo del dinero. Porque una de las cosas que a veces yo escucho que hace mucha división tiene que ver precisamente con ese aspecto del dinero. ¿Va? Y a veces, por ejemplo, incluso cuando el dinero tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, como el diezmo y cosas así por el estilo. ¿Va? Aunque no vamos a hablar acerca del diezmo, sino que vamos a hablar acerca del manejo del dinero en general. Pero yo uno de estos días estaba viendo una discusión que estaban haciendo sobre si el diezmo era del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Va? Esa persona, pues alguien le citó Mateo 23:23, donde Jesús habla acerca de que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Va? Pero entonces la persona se defendió diciendo de que eso era hasta la destrucción del templo. Entonces, después le contestaron, bueno, entonces quiere decir de que la justicia, la misericordia y la fe también se terminaron con la destrucción del templo. ¿Va? Y ahí se escaparon a jalar de la greña. ¿Va? Entonces, en esta cuestión del dinero, la verdad es que hay dos que tres cositas que es muy interesante que nosotros podamos tener en cuenta. Y precisamente una de las primeras cosas que vamos a hacer es que vamos a sentar las bases. Vamos a sentar las bases. ¿A qué me refiero con eso de sentar las bases? El hecho de poder decir algunos conceptos o algunos lineamientos generales. eh, Ay, permítame. Hay una persona que no puede entrar. Fíjese, pastor, que yo no pude entrar con el link que usted mandó. Me fui al anterior, al de la semana pasada, porque me acuerdo que usted me dijo que era el mismo. Sí, Me decía, esa página no se encuentra, me decía ahí, cuando me quise meter al link que usted mandó, al de hoy, ¿verdad? ajá, No pude, no, me tuve que ir al de la semana pasada. sí, ya vamos a ver qué es lo que puede ser. Bueno, entonces le decía, para efecto de que sentemos las bases, ahí tenemos esa cita de Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Hermana Gladys, si nos hace el favor de leerla, por favor. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Sí. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Correcto. Vea de que hay algunas palabras ahí que son hay que ponerles mucha atención, porque, por ejemplo, una de las cosas que dice es que gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de estar satisfechos con las cosas que nosotros tenemos. Permítame. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Permítame que hay una persona que está tratando de ingresar. Entonces se da la situación de que ahí está primeramente la cuestión esta del contentamiento, porque a veces una persona puede tener mucho dinero, pero como que eso nunca es suficiente, ¿va? Como que, Pastor, dígame. perdón, mi hermana quiere entrar y dice que no puede también. Ay, qué curioso. ¿Con qué Ah, enlace me puede mandar el enlace con el que usted entró? yo voy a buscar ahorita. Dios bendiga, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha Eh, estado? Aquí, mire, queriendo siempre enlazarme y a mí me cuesta enlazarme con la clase y ¿Me, hoy me me, costó entrar, fíjese me también, puede, me puede mandar con el que logró entrar? con lo que usted mandó El, el, al el que, devocional, en ajá. ese entré,
pero me costó hasta la segunda vez lo pude hacer, Pásate que con mi hijo él. me ayudó. La semana pasada es el mismo, Amalia. Sí, que es el mismo, es el mismo. Yo así me pude conectar porque no me pude conectar con el nuevo, fíjese, pastor. Ya, me puede mandar por WhatsApp ese con el que logró entrar para ver de ponerlo. Pastor, Dígame. mi hijo dice que entró con el link del texto de la imagen, o sea, del que usted manda, con ese Ajá. entró, pero con la segunda vez que intentó. Sí, porque le digo, yo estoy revisando y ese es precisamente el que yo tengo, pues. Ese es precisamente el que yo tengo. Entonces, permítame, se lo vamos a poner al hermano Efraín para que, Yo creo que por eso no han entrado los demás. fíjese que vamos a ver de, de poner, Ajá, en los grupos, ¿verdad? ajá, correcto. Vamos a ver. Ahorita le saca, de hecho ahí vienen llamas. Vamos a ver. Sí, ya hay más gente que se ha conectado. Sí, es que ese era el problema, que ya se lo mandé a mi hermana y ya se pudo conectar. Sí, sí, sí. Bueno, Muchas entonces gracias, pastor. como le decía, vamos a continuar. Estábamos hablando precisamente que el tema que tenemos para hoy es el manejo del dinero. Y el pasaje que íbamos a leer, y lo vamos a leer de nuevo para los que acaban de ingresar, dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Esto del contentamiento tiene que ver con sentirse satisfecho con lo que se tiene, ¿no? Porque a veces se da la situación de que las personas como que quieren aquello de que cada vez tener más y ese tener más nunca es suficiente, ¿va? Y dice, y mire lo que dice el versículo 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, ¿va? O sea, a la hora de las horas, pues mire, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿va? Dice, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora mire lo que dice el versículo 10 y que es una situación que hay que ponerle mucho ojo. Dice, raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. No dice que el dinero, es el amor al dinero. Y luego la otra palabra que también hay que ponerle atención dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces se da la situación de que, porque alguien dice, es que el dinero no compra la felicidad. Claro que no, no la compra, no la compra. ¿Y qué pensaba si solo es dinero, el dinero no compra la felicidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura? Que son las dos cosas a las que hay que tenerle cuidado. Dice, no el dinero en sí, es el amor al dinero. Y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y miren la otra cosa todavía con la que termina, ¿va? Que dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en ese sentido, eso es lo que las escrituras nos dicen. No nos dicen ni que el dinero sea bueno ni malo, sino que, ¿por qué? Porque el dinero en sí es un objeto. O como fíjese que hay una serie bien interesante en YouTube que se llama El poder del dinero. Es escrito por un historiador, el video es hecho por un historiador, pero bien interesante que una de las cosas que explica es que el dinero es confianza, ¿verdad? Por aquello de que a través de la historia, por ejemplo, en algún momento, ¿qué era lo que sucedía? El dinero era sal, o sea, se pagaba con sal. De ahí es de donde viene la cuestión esa del salario, por ejemplo, o que, por ejemplo, en algún momento se pagaba con cacao y cosas así por el estilo. Pero ¿y por qué se aceptaba? Porque la gente confiaba en eso, pues.
Entonces, a la hora de las horas, el dinero en sí, él no es nada, pues. Ahí el asunto está, digámosle así, la importancia que yo le doy, ¿va? Y es ahí donde entra precisamente lo que dice la Escritura, de que el dinero en sí no es malo, dice, sino que es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego fíjese que hay otro pasaje que también es muy bonito en esta discusión y que se lo quiero compartir y que está en Filipenses 4 del 10 al 13. Hermana Amalia, si nos lo puede leer, por favor, Filipenses 4 del 10 al 13. Ven, Filipenses, hermano. No sé si me escucha. sí, claro, se le oye muy bien. Bueno, gracias. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. Yo creo que una de las cosas que hemos notado es precisamente el contexto en el que está la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿va? Vea que el contexto en el que está es la situación en la que Pablo dice, yo he experimentado el vivir humildemente y he experimentado el tener abundancia. O sea, sería como que alguien dijera, yo he ido a comer a restaurantes caros y también he comido en la pupusería de la esquina, ¿va? Y la verdad es que para mí eso no representa mayor problema. Ahora, mire la otra cosa que dice. Dice, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado. Dice. O sea, tanto de la escasez como de la abundancia. Y es que fíjese que las dos no están exentas de problemas. Porque vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el caso a veces manejar la abundancia es más difícil? Manejar la abundancia es más difícil porque una de las cosas que a veces a la gente como que puede olvidarse de Dios, ¿va? Aquello de que como hay abundancia, pues entonces como que se pierde la cuestión esa de la dependencia de Dios, ¿va? Y por eso dice, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, o sea, tanto el tener como el no tener, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde entra la frase que todos conocemos, la que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vea de que Pablo dice, mire, yo he pasado por momentos en los que he estado limitado y he pasado por momentos en los cuales me ha ido muy bien. De hecho, fíjese que una de las cosas que las escrituras muestran un poco de quién era el apóstol Pablo era el hecho de que precisamente por ser fariseo, generalmente los fariseos eran personas de dinero. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es muy probable que Pablo haya sido una persona de dinero. La otra cosa tiene que ver con el oficio ese que Pablo tenía, el de hacer tiendas, que era un oficio prácticamente como de un artesano fino, pues. O sea, no era un oficio barato de aprender y la gente que lo sabía hacer generalmente lo cobraba muy caro. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pablo en ese sentido, él la verdad que pobre no era, pues, pero ¿qué es lo que sucede? Ya cuando entró en el ministerio, se encontró con situaciones en las cuales ¿qué tuvo que suceder? Dice, sé vivir humildemente. O sea, mire, si usted me da tortilla con frijoles y sal y agua, para mí no representa ningún problema, ¿va? Y si usted me invita a comer a un lugar caro, tampoco tengo problema, ¿va? Ahora, lo importante es, dice, en todo y por todo he sido enseñado. Entonces, como que la clave está precisamente en ver qué es lo que Dios quiere mostrarme o qué es lo que Dios quiere enseñarme en cualquiera de las situaciones en las que yo esté. Luego fíjese que hay un pasaje que alguien una vez me lo enseñó de una manera bien curiosa y que le digo, yo nunca lo había visto de esa manera. Es lo que dice Proverbios 22:2, que dice, el rico y el pobre se encuentran. Mire, y mire lo que dice al final, a ambos los hizo Jehová.
O sea, no es aquello de decir, es que, porque le digo, están los dos extremos, ¿va? Aquellos que dicen de que si uno es pobre, pues sí, entonces de los pobres es el reino de los cielos y los ricos son malos y que no sé qué. Y también está el otro extremo de aquellas gentes que dicen, es que si vos no tenés dinero es porque Dios no te ha bendecido y mira, yo sí lo tengo, es porque yo estoy cerca de Dios y toda la cosa. Y a veces, por ejemplo, la cuestión esa de que el pobre puede ser resentido, hay un montón de cosas por ahí. Pero lo que a mí me llama es precisamente que dice, Dios ha hecho tanto a los ricos como a los pobres. Dice. Ahora, entonces quiere decir de que podemos medir la bendición de Dios basándonos en el dinero que tenemos, pues la verdad que no. O sea, ese no es parámetro. Fíjese que hay una cosa que quiero mostrarle, y yo sé que usted lo sabe, pero que no está de más que lo enfaticemos. Y es el hecho de que cómo se mide el amor de Dios. O sea, si alguien quiere decir, mire, ¿y qué tanto me ama Dios? ¿Qué tanto me ama Dios? Hay un parámetro a lo largo de toda la Biblia que es más que claro respecto de cómo nosotros podemos saber qué tanto nos ama Dios. Y mire, y el parámetro está aquí, mire. Hermano Efraín, si nos puede leer, por favor, Juan 3:16. Amén, pastor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, pastor. Entonces, mire lo que dice, ¿cómo sé yo que Dios me ama? Que ha dado a su Hijo. O sea, no dice, mire, usted puede saber de que Dios lo ama por todo el dinero que usted tiene. No, ese, ese no es parámetro. Ese no es parámetro, sino que el parámetro que nosotros tenemos de cuánto Dios nos ama, ¿qué es? Que ha dado a su Hijo. Ahora, ¿y solo ahí lo dice? No, porque mire lo que sucede, por ejemplo, en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Hermana Ana, si nos lo puede leer, por favor, Romanos 5:8. Amén, pastor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, otra vez viene y nos dice, ¿cómo es que Dios muestra su amor? Dice, en que Cristo murió por nosotros, dice. ¿Verdad? Por aquello de que a veces hay personas que dicen, ay, mire, a esos quizás Dios no los quiere porque miren la pobreza en la que viven. Es que esa no es medición. Esa no es medición. La medida que nosotros tenemos para saber cuánto es que nos ama Dios es que dio a su Hijo. E insisto, por aquello de que se puede creer de que solamente en ese pasaje lo dice, mire lo que dice en este tercer pasaje. Hermano Walter, si nos puede leer esa cita, por favor, de Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Correcto. Entonces, note una cosa. Otra vez insiste en la cuestión de que, mire, dice, si Dios, digámosle así, lo más importante, lo más valioso que él tenía, que era el Hijo, lo entregó por todos nosotros, dice, ahora, note una cosa, ¿cómo no nos dará también con él, o sea, con el Hijo, cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Todas las otras cosas vienen como, digámosle así, como una cola, por decirle, como un añadido, pero el punto principal donde Dios demuestra su amor, ¿dónde está? En Cristo. Y bueno, y fíjese que todavía está esto, porque mire este otro pasaje bien interesante, Colosenses 2:8, dice, hermana Claudia, ¿será que nos puede leer Colosenses 2 del 8 al 10 o si va manejando me dice para delegarlo? Amén, amén. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huesas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Correcto. Mire otra vez las escrituras, la misma situación que nos dice en Romanos 8:32, que lo que sucede, dice, mire,
Si Dios lo más valioso que tenía, que era el Hijo, lo entregó por todos nosotros, pero dice, ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? Y acá en el libro de Colosenses, mira qué es lo que dice, vosotros estáis completos en Él. ¿Y ese Él quién es? Cristo. Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguien dice, ¿y el amor de Dios cómo se puede medir? No se mide a través del dinero. La forma adecuada, según nos enseñan las escrituras, de cómo medir el amor de Dios es porque Dios dio al Hijo. O sea, esa es la prueba máxima, esa es la prueba máxima del amor que Dios nos tiene. Entonces es por eso de que cuando, vaya, yo leí un día de estos, por ejemplo, que una de las cosas que los fariseos tenían era de que ellos pensaban de que, como le comentaba, los fariseos eran gente de dinero. Entonces ellos pensaban de que como ellos eran personas de dinero, era la seña de que Dios los bendecía. Y la escritura dice, mire, eso no es. Eso no es la señal que nosotros tenemos, la comprobación que nosotros tenemos de que Dios nos ama, es el Hijo, es el Hijo. Entonces, como Dios ha dado a su Hijo, y ahí tiene Juan 3:16 que lo dice, Romanos 5:8 que lo dice, Romanos 8:32 que también lo dice, y Colosenses 2:8 que dice, mire, nosotros estamos completos en Él. O sea, si yo tengo a Cristo, no me va a hacer falta nada, pues. No me va a hacer falta nada. Ahora fíjese que si seguimos avanzando en esto, Perdón, hay una, pastor. a ver, dígame. El pensamiento de los fariseos creo que quizás no está, aún todavía no ha desaparecido en nuestra cultura, pastor. Lo que sucede que a veces cuando quizás se presenta el evangelio de Cristo, en algunas ocasiones no será por llamar la atención o no lo sé, ¿verdad? Pero sobre todo es cultural, que a la gente, y quizás, ¿cómo se llama? Mejor dicho, no el evangelista, sino el evangelizado piensa que llegar a Cristo es solucionar económicamente los problemas y aún no es así, sino que, Ujú. ¿cómo se llama? Nosotros incluso a veces los cristianos en las iglesias, pastor, lamentablemente se busca una bendición de esa manera económica. Y cuando Ah, Cristo no responde todo eso, ya trata la manera, se va la gente, pues porque busca economía, no busca salvación, solamente, pastor. no, y ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, de que vaya, ¿qué sucedería si yo restringo la bendición a lo material? Ahí nos meteríamos en el peligro de que, ¿y cuál es la cifra? Porque estaría bien complicado en el sentido de decir, ¿y cuánto dinero se supone que yo tengo que tener para poder considerarme como bendecido por Dios? Hermana Claudia, dígame. Y es que si el dinero fuera bendición, los narcotraficantes, traficantes de personas, traficantes de armas, están bendecidos, ¿verdad? Están Hago bendecidos por Dios, ¿verdad? así, Y aunque los ande persiguiendo la DEA, aunque no puedan dormir en sus casas, aunque se soplen con miles de dólares el calor y con ese fuego y con esos papeles enciendan fuego para darse calor, son bendecidos. y O sea, todavía agréguele de que a veces en las Navidades hacen regalos a los niños en las zonas donde ellos controlan y le llevan piñatas, le llevan pasteles, o sea, son muy buena gente, son muy sí, buena porque gente. si eso fuera la bendición, el Señor no diría allá en Apocalipsis 18, ¿verdad? Sal de ella, ¿verdad? Sal de este sistema financiero, pueblo mío, que salga tu corazón de ahí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pero fíjese de que por eso es que nos hemos tomado el tiempo precisamente para hacer este enfoque, porque se da el asunto de que le digo, a veces como que tendemos a ver la cuestión es a decir, es que la gente que es pobre es porque no es bendecida por Dios. Dígame, hermana Gladys. Y lo peor es que a veces nosotros los cristianos, cuando vemos al inconverso que hace lo malo con dinero, ¿verdad? Venimos a sentir enojo, O molestia, envidia, tal vez. ajá, molestia, porque yo he escuchado que dice gente que sí, que mire, fulano tal, hace esto, que y mire cómo tiene pisto, y yo que lucho, que no es que no es bueno.
venimos a caer en ese error y bien lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no sintamos envidia del rico, del malo, porque para ellos no va a haber buen fin, ¿verdad? Entonces, pero sí caen muchas personas en ese error de Y, sentir envidia del rico y que hace lo malo y pensar de que Dios es el que lo está bendiciendo, ¿verdad? Y a lo ah, mejor no es así, sino porque está consiguiendo dinero de manera ilícita. Puede que no es que siempre va a ser así. no, Eh, y a otra, veces, perdón, decía, discúlpeme. no, y otra cosa que a veces hay pobreza porque no nos preparamos, no hemos estudiado, entonces no podemos optar por mejores ingresos porque no nos preparamos también, ¿verdad? Otros no tuvieron la oportunidad, entonces hay muchas circunstancias a considerar, pero no es eso lo que denota el amor de Dios. Pero fíjese que por eso los pasajes que leíamos al principio, hay una palabra que tienen en común, la cuestión del contentamiento, porque, porque la bendición o la felicidad no está en el dinero que está afuera de mí, sino en Cristo que está dentro de mí. Amén. Ahí, ahí es donde está la bendición. La bendición no está en el dinero que está fuera de mí, sino que está en Cristo que vive adentro de mí. Perdón, pastor. Entonces, a ver, dígame. Bueno, todo lo que se está mencionando es lo que generalmente se da en las iglesias cristianas, ¿verdad? O dicho en otras palabras, pastor, el pensamiento de algunos cristianos. Y está todo lo contrario, que por medio del dinero pues hay salvación según la religión tradicional, ¿verdad? Que eso es otra cosa, solamente, Ah, pastor. pues sí. No, pero por eso es que se hace necesario precisamente hacer dos que tres aclaraciones, ¿va? Porque yo he escuchado, por ejemplo, conozco alguna que otra iglesia donde hay personas de dinero y dicen, ay, mire a ese hermano, Dios lo bendice por todo el dinero que da, ¿verdad? Cuando a la hora de las horas, el que una persona tenga una gran cantidad de dinero tiene que ver con una serie de cuestiones hasta cierto punto circunstanciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí Perdón, es donde... perdón, pastor. Y lo que mencionaba la hermana, la procedencia, no sabemos. El dinero sí lo exhibe, ¿verdad? Contablemente, ese término es contable, ¿verdad? Ujú. Pero la procedencia no se sabe de a dónde viene. ¿Será bendición? ¿Será algo de algo lícito o algo Va- ilícito, pastor? Solamente. vaya, mire, hablando acerca de esas cosas ilícitas, fíjese que cerca aquí de mi casa hay una comunidad, que esa comunidad, entre otras cosas, me estaba diciendo alguien que vive ahí, va. Eran los dueños del área donde hoy está Multiplaza, el Portal del Casco, la Puerta del Alma. ¿Y qué es lo que sucede? Vinieron los directivos y lo que hicieron fue que vendieron esa parte. A los demás colonos se contentaron con darle $50 y ellos se recetaron una Toyota Prado cada uno. Entonces, imagínese usted, alguien dice, ay, mirando un carro de lujo. Ajá, pero ¿de dónde vino el dinero, pues? Fíjese que tengo más o menos este conocimiento de eso porque yo trabajaba en esa ocasión allí en la finca El Espino de todo eso. Sí. Estuve en ese lugar, pastor, como unos quizás como 27 años. Conocí cuando allí estaba solo todo eso. Se recuerda que ya eran unas canchas, unos cafetales, como cantaban los pericos allí de mañana. Y ya al final, pastor, todos los colonos que estaban allí son los que estaban afuera, que estaban en problemados. No sé si se dio cuenta usted, hace que Un como poquito. algunos 7 años. Ajá, entonces se da la situación de que muchas veces, fíjese que yo he acuñado una frase que a veces le digo a la gente, Mercedes-Benz, vemos deudas, no sabemos. Por aquello de que a veces uno dice, ay, mire, qué carro más. Mire, yo conozco empresarios que andan con carro del año y ahí está de que por ejemplo, las prestaciones laborales y una serie de cosas así por el estilo, pues. Dígame, hermana Claudia. Es que quizás el error, pastor, es llamarlo bendición. Eso no Sí, es bendición. no lo es. Definitivamente no es bendición porque nosotros no somos de esta tierra y el dinero al final, cuando nos vayamos de este mundo, el dinero no lo vamos a llevar, ¿verdad? Pues sí, Entonces, pues sí. no podemos decir que eso es bendición. No es As- bendición.
No es. Y fíjese que vaya, por ejemplo, por eso es que el libro de Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella, ¿verdad? Porque cuando algo proviene de Dios, me acuerdo una vez haber leído un artículo que a una persona le habían regalado un castillo. El problema es de que los castillos, pues digamos los castillos medievales y todo, lo que hacen es de que se dan en alquiler por 100 años. Le digo por si usted quiere alquilar alguno. Entonces lo dan en alquiler por 100 años y usted en los 100 años, usted que si quiere poner un restaurante, que lo que usted quiera, una cuestión cultural, en esos 100 años usted puede hacer ese tipo de situaciones así. Claro, hay que mantenerlo, ¿va? Hay que mantenerlo porque algunos vienen de la Edad Media y se pide una serie de requisitos. Entonces a esta persona le regalan el castillo y cuando los periodistas lo entrevistan y le dicen, ajá, le dice, ¿y qué le parece ahora que le han regalado un castillo? Ojalá que no me regalen otro, porque el problema es todo el gasto que hay que tener para mantenerlo. Eso le iba a decir, pastor, que hay gente que solo es pantalla. Tiene cosas, carros buenos, pero no tienen para mantenimiento y a veces no lo sacan porque la gasolina es cara de esos carros, ¿verdad? Sí, Solo la mejor gasolina, entonces se dan esos casos también. es que fíjese, y por eso quiero insistir en esto, que en los versículos anteriores las escrituras nos hablan acerca del contentamiento, porque la bendición no está afuera, la bendición está adentro en Cristo. Si yo entiendo eso, cualquier cantidad de dinero que yo tenga, con esa me voy a sentir bien, ¿verdad? Yo tenía un jefe que fíjese que él decía una situación que hasta la fecha lo recuerdo. Él decía, cuando yo no tenía dinero, no comía lo que quería porque no tenía dinero. Y ahora que tengo dinero, no como lo que yo quiero porque tengo diabetes. Entonces, entonces como que se da esa situación de que a la hora de las horas, felicidad, ¿qué? Contentamiento, ¿qué es? Porque, vaya, por muy grande que sea la casa, usted vea su cuerpecito, la estatura que tenga, la verdad que eso no ocupa mucho espacio, pues. Eso no ocupa mucho espacio. Entonces, mire que la casa tenga 15, 20 cuartos, eso no hace la diferencia. Mire, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a ver que donde dice lo que más amo. Aquí hay un asuntito que, no, que las escrituras nos muestran. Mire, por ejemplo, una pregunta que le hacen a Jesús y le dicen, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mire, haciendo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y la otra cosa que le dice Jesús, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo la estás entendiendo? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Dónde está el dinero por ahí? A saber, ¿va? A saber. Ahora, claro, esta respuesta que da Jesús le ayuda a entender por qué al joven rico le dijo esto. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, porque este le dijo que la misma situación, va, de que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recita los mandamientos. El sujeto le dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me hace falta? Le dice, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y seguime tomando tu cruz. Y mire lo que le dice. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. A la luz del pasaje que está arriba quedó claro una cosa, que el principal mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas, el joven este no lo estaba cumpliendo. No me imagino qué hubiera sucedido si Jesús se pone a examinar todos los mandamientos a ver si los estaba cumpliendo. Pero ya en el primero, en el principal, se lo tiraron. No lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ve que incluso en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, donde esté vuestro tesoro,
ahí estará también vuestro corazón. Vea cómo las escrituras nos insisten que el asunto de, digamos, lo que se podría llamar bendición, no es lo que está afuera, es lo que está dentro. Ahí es donde está la bendición. El problema es, y esa situación de que se ha dado, que mucha gente entiende que la bendición es que si yo tengo un carro, que si yo tengo una casa, que si yo tengo una cuenta bancaria algo grandota. Así es como la gente entiende bendición, y la verdad que es un mal parámetro, pues, es un mal parámetro. Luego fíjese que esta parte que vamos a ver y se la quiero comentar, es lo siguiente. Hay dos pasajes bien interesantes, pero bien interesantes, que demuestran una señal de una persona convertida. Por eso es que el título de este slide así se llama, Frutos de una conversión. Mire el primero. Hermana Gladys, léanos por favor Lucas 19 del 7 al 10. Es cuando Jesús está en la casa de Zaqueo. Al ver esto, muchos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire la evidencia que dio Zaqueo de que Jesús le había cambiado, porque dice que muchos murmuraban que había entrado a la casa de un pecador. Y entonces viene Zaqueo y les avienta esta como para querer decir, tal vez así me creen, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y a todos los que les debo les voy a pagar hasta 4 veces lo que les debo. Fíjese que aquí hay varias cosas que podrían decirse. Una de ellas es, por ejemplo, ¿y Zaqueo habrá sido sincero con eso? Le comento porque a veces se dan casos, vaya, por ejemplo, la vez pasada, no me acuerdo para qué huracán había salido que Jennifer López había donado $500,000 para ayudar a toda la constitución que se había dado. Más de alguien viene y dice $500,000 para ella es que lo que anda en el monedero. Entonces lo consideraban como muy poquito. Claro, en el caso de Zaqueo podía hacerse exactamente el mismo cuestionamiento. ¿Y quién dice que lo que Zaqueo estaba diciendo era verdad? ¿Sabe quién dio el testimonio de que lo que decía Zaqueo era verdad? Jesús. Porque si Zaqueo hubiera estado diciendo algo puramente por la emoción o por apantallar, Jesús se lo hubiera dicho. Pero como Zaqueo estaba diciendo la verdad, mire que le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero note cómo cómo Zaqueo evidenció que él había cambiado. He cambiado mi punto de vista sobre cómo veo el dinero. Antes yo pensaba que el dinero era algo para atesorarlo. Hoy entiendo que el dinero es algo para darlo. Y si cree que es el único pasaje, aquí está este, mire. Hermana Amalia, léanos por favor Hechos 2 del 44 al 47. Sí, hermano, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué interesante. Vaya, en el primer caso, Zaqueo, ¿cómo demuestra que el Señor le ha cambiado? He cambiado mi punto de vista del dinero. En el segundo caso, ¿qué es el contexto? El día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama, se convierte en 3,000 personas. ¿Y cuál fue el fruto que la gente pudo ver? El fruto que la gente pudo ver, ¿cuál fue?
que ellos cambiaron su perspectiva respecto del dinero, porque ya no veían el dinero como algo para atesorar, sino que veían el dinero como algo para ayudar, ¿verdad? Y por eso le menciono, son dos pasajes en los cuales se ve que precisamente una de las cosas que ocurre cuando Cristo cambia la vida de una persona, ¿qué es? Que cambia su perspectiva del dinero. Cambia su perspectiva del dinero, ya no, ya, ¿cómo le diría? El dinero deja de tener la importancia que hasta antes de ese momento se le daba. Y entonces, ¿qué hace Saqueo? No dijo, aquí de todo mi dinero, la mitad va para pobres. Más de alguien ha de haber dicho, este Saqueo es exagerado, ¿va? Todo le gusta hacerlo así. Él, como es chiquito, todo le gusta hacerlo a lo grande. Pero Jesús, que conoce los corazones, le dijo, la salvación ha venido a esta casa. Dígame, hermana Gladys. Precisamente ese es mi comentario, que Saqueo aún pudo haber dicho eso, que iba a hacer eso solo para impresionar, no sé, ¿verdad? Pero Jesús dio testimonio porque él que ve todo, que ve el corazón, Jesús dio testimonio de que había habido una conversión en Saqueo, que su Y corazón sabe, había sido transformado. y sabe qué pasa, por ejemplo, cuando alguien quiere apantallar a Jesús. Por ejemplo, el joven rico le dice, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. ¿Qué pasaba? Jesús sabía que esa era una vil mentira. Nicodemo, cuando le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces a Jesús no lo podían impresionar. Amén. ¿Por qué en este caso? ¿Por qué en este caso Jesús dice, la salvación ha venido a esta casa? Porque lo que Saqueo había dicho era verdad. Por eso es que Jesús lo dice. Y ese es quizás una de las, le digo, yo hoy que he empezado a entender un poco esta situación, de veras me asombra la conversión de Saqueo. Dígame, hermana Claudia. Y como lo menciona usted de Hechos, ¿verdad? Allí se confirma que una de las señales de una verdadera conversión es que no estás atado por las cosas materiales. No. Porque si te dicen un día, de repente te dice el gobierno, bueno, señores, ahora la propiedad privada ya no existe, todo lo pasan a nombre de la asamblea, todo le pertenece al gobierno de El Salvador. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si un día nos dicen, mire, le vamos a vaciar las cuentas, ya no va a poder comprar, aquí están unos vales de $12 cada mes para que pueda comer? La pregunta es, ¿podríamos tener contentamiento en una situación como esa? Podríamos Pues sí, decir, gloria al Señor, ahora vivo debajo de un puente, me compré una casa, me forcé, pero no importa, porque tengo una casa, tengo una mansión. Porque ese es el problema, pastor. A mí me aflige mucho cuando yo leí, bueno, este sueño creo que lo he compartido antes, que el Señor decía, los moradores de la tierra no están inscritos en el libro de la vida. Por más iglesia, pastor, por más servicio, por más prédica, por más estudio bíblico. Pero si yo soy morador de la tierra, si yo estoy añorando las cosas de la tierra, deseando, envidiando, tal vez no tengo mucho, ¿verdad? Puedo creer que no soy una persona con avaricia, pero desde el momento que yo lo estoy deseando, estoy con avaricia. Si me enojo porque el otro le han dado algo y yo no lo tengo y me molesto, tengo un corazón con avaricia. Y dice, los ávaros no heredarán el reino de Dios. Y esa visión de ser peregrino, de no ser morador de la tierra, era lo que le permitía a la iglesia primitiva entregarse, pues sí, entregar todo. sí, de todos modos. Y bien bonito eso, que dice, no, dice, ellos entregaban, vendían sus posesiones, dice, todo lo tenían en común. Ah, mire, ya usted, y para usted es importante el dinero, pues la verdad, ¿qué dinero? Pues, nada más es eso.
Y como le digo, y le recomiendo esa serie que está en YouTube, que se llama El Poder del Dinero, que una de las cosas que menciona es que el dinero vale lo que yo le asigno. Por eso es que a través de la historia que se pagaba con sal, que se pagaba con cacao, que se pagaba con una serie de cosas que a veces uno dice, y eso lo aceptaban como dinero. Pues es que como el dinero era un valor que ellos le asignaban, ¿verdad? Lo que pasaba con los incas, por ejemplo, de que estaban las grandes minas de oro allá en Bolivia, y ¿qué decían ellos respecto del oro? Ah, un regalo de Dios. Ah, cuando vinieron los españoles, ahí fue otra cosa, ¿va? Porque mire todo el oro que hay aquí, va, y ahí en España estamos triendeudados. El mismo metal para los incas no era nada importante, y para los españoles casi matan a medio mundo por eso, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, el valor del dinero yo se lo asigno, ¿verdad? Doctor, perdón. Yo le doy o no la importancia. Dígame, hermano Efraín. Sí, en el libro de los Hechos, allí donde se ve después del derramamiento de Pentecostés, los primeros cristianos, la razón de ser, la razón de vivir, fue Jesús, fue Claro. Cristo, ya no fue el dinero, ya no fueron las propiedades, porque las propiedades de ellos, todos los bienes materiales, mejor dicho, pasaron a ocupar un segundo plano. Y quizás ni segundo, sino que fue algo como despojarse de todos ellos, porque ellos habían hallado algo mejor, Ya algo no no era pasajero ni importante. terrenal, sí, sino como se llama, algo especial, el reino de los cielos, pastor, solamente. Sí, ya no era importante. Fíjese que retomando un poco esa frase de la hermana Claudia de los moradores de la tierra, esto que vamos a ver ahorita del caso de Abraham, se va a dar cuenta que es una ilustración perfecta de eso que ella nos menciona. Y se va a dar cuenta por qué. Fíjese que la vida de Abraham tiene una curiosidad, entre tantas, entre tantas. Pero una de ellas es quién era él antes de que Dios lo llamara. Y mire lo que dice, y mire lo que dice en este caso. Hermana Gladys, si nos lee por favor Génesis 11, del 27 al 32. Es que digo Hebreos porque ya la vamos a leer. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Le digo, yo leo ese pasaje y me aflige. Porque pertenecer a, mire que cuando Dios comienza a hablar acerca de Abraham, primero que se le muere el hermano, ¿va? Y entonces él tiene que hacerse cargo de Lot. Se muere el papá y la esposa era estéril. Mire qué presentación. Mire qué presentación. O sea, era como para decir, uy, mire, para que estén pasando todas esas cosas, mejor para aquella gente que a veces dice, yo quisiera ser como Abraham, yo creo que leemos esta porción y decimos, no, así no. Ahora mire lo que sucedió después. Pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, a pesar de todo eso, que se le había muerto el hermano, se le había muerto el papá, que la esposa era estéril, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y ojo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Note, la bendición de Dios no es para presumirla. La bendición de Dios es para bendecir a otros.
Por eso dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. ¿Qué es lo que sucede? Dios lo bendijo y aquí es donde entramos a lo que la hermana Claudia decía sobre la cuestión de los moradores de la tierra. Ya en el libro de Hebreos, mire lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto le digo, cuando yo lo entendí me encantó. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Por qué Abraham vivía en tiendas? Dinero no le faltaba. Recuerde que cuando él fue a rescatar a Lot, fue con 318 criados, o sea que tenía planilla para 318, ¿verdad? Abraham, cuando Dios lo llamó, vivía en Ur, que era la cuna de la civilización. O sea, Abraham no era nómada. Dinero no le faltaba para hacer la casa que él hubiera querido a todo dar, ¿va? Pero ¿qué era lo que sucedía? Él dice, él vivía en tiendas. Y mire por qué. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y mire por qué, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él decía, a mí dinero para hacer la casa que yo quiera me sobra. ¿Por qué no la hago? Porque esto es pasajero. La verdadera casa que a mí me importa es esa que dice que es la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la que a mí me interesa. Como le digo, si había una cosa que Abraham tenía, era dinero. Él tenía mucho dinero. Dígame, hermana Claudia. Perdón, pastor. A ver. Una pregunta. Yo veo, y usted corríjame si estoy equivocada, que cuando fue la construcción de la Torre de Babel, el pecado fue ese, querer hacerse una construcción aquí en la tierra y tener propiedades. Sí, sí. No querían ya depender de Dios, que Dios reinara, sino que ellos querían tener sus propias posesiones aquí en la tierra. Ajá, sí, ¿no? Y es una comparación muy interesante. Por eso es de que vaya, e incluso menciona la escritura que ellos querían hacer la torre para llegar hasta el cielo, ¿va? Claro, no existía la tecnología, pero ellos en su cabecita loca, eso era lo que pretendían hacer, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Después de que nos da ese contraste de que ellos querían crearse un nombre por si eran esparcidos sobre la tierra y la cuestión aquella como quien dice, mire que sea el sello de nuestra propiedad. Abraham dice, no, dice, yo voy a vivir en una casa desmontable. Ay, ¿por qué? Porque a mí la que me interesa era que esté en el cielo. Yo uno de estos días estaba viendo un programa, esos que dan en Home and Garden, que está de eso de los cazadores de casa, ¿va? Pero ellos también tienen una versión que se llama Tiny House Hunter, o sea que son los que andan buscando casas chiquititas, que tal vez las casas a lo sumo mide 1,5 metros por 3 metros, y que a lo sumo cabe la cama, el baño, un lugar donde tener el microondas y cositas así por el estilo. ¿Y a qué personas les gusta, por ejemplo, ese tipo de casas? Por ejemplo, sabe el caso de una persona que dice, mis hijos ya se casaron, ya solo vivimos mi esposa y yo. Y tener que limpiar esta gran casona nosotros dos y ya viejitos, pues la verdad que no tiene sentido. Así que hicimos, compramos una casa donde hubiera una casa de esas chiquititas, donde hubiera una camita para dormir, donde poder hacer la comida, donde poder bañarnos, y ahí somos felices los dos viejitos. ¿Verdad? O si no, otra que dice, yo trabajo en los bomberos, dice. Y lo mismo, por el trabajo, yo no puedo regresar a mi casa, estar pensando que tengo que cortar el jardín, pensar de que tengo que pintar la casa. No, y se compra una de esas casas chiquititas
que yo lo que necesito es donde poder acostar este cuerpecito y ya después ya me voy a los bomberos a trabajar, que es lo que a mí me apasiona. Entonces a la hora de las horas como que queda la cuestión de que, ¿y dónde está la felicidad? ¿Dónde está la bendición? No está afuera, está adentro, está en Cristo. Por eso es de que Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él. Porque si yo lo tengo a Cristo, si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llama, ¿va? Que viene Abraham y dice, mire, si usted me pregunta a mí que si yo tengo dinero para hacer una casa a todo lujo, tengo todo el que usted quiera. La puedo mandar a hacer con el lujo que yo quiera. Yo creo que a más de alguien hasta le ha de haber dado chiste, ¿va? En el sentido de decir, mira, Abraham, y después de que vivías en Ur, allá en la cuna de la civilización, y hoy andar viviendo en una casa así desmontable, ¿va? Estar viviendo en una casa desmontable, vos te mereces algo mejor. Ah, claro, claro que me merezco algo mejor, ¿va? ¿Cuál es? La casa que esté en los cielos, la casa que esté en los cielos. Déjeme mencionarle este caso para ver fíjese que este caso de la vida de Sarepta me va a servir para poder ilustrarle una situación que yo a muchos cristianos les he oído. A muchos cristianos yo les he oído yo ayudar a la iglesia, pero como no tengo dinero, si yo tuviera dinero, yo apoyara las misiones. Si yo tuviera dinero, diera becas para el colegio de teología. Si yo tuviera dinero, y a veces uno dice, ay, qué bárbaro. Entonces la culpa es de Dios porque no le da el dinero a esa alma tan generosa. Vaya. Y por eso es de que este pasaje a mí me llama, mire, ve. Cuando Elías es enviado a la casa de la vida de Sarepta, dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Mire a qué lugar le está mandando para que lo cuiden. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, insiste otra vez, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, nos vamos a comer lo último que esté en la refrigeradora. Y esa viuda era la que iba a mantener a Elías, ¿verdad? Entonces le digo, a mí, yo veo el pasaje y me hace pensar un montón de cosas, ¿va? Por la cuestión esta que le digo, que a veces hay muchos cristianos que dicen, ay, dice, si yo tuviera dinero, papi, sí, el que quiere ayudar no anda pensando en dinero, ¿va? Sino que anda pensando, ahora mire la respuesta que le da Elías a la mujer. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De la última comida que les quedaba, una pequeña torta cocida debajo de una ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué encanto de gente, va. Mira, le dice ahorita que no hay agricultura porque vos mandaste la lluvia, vos suspendiste la lluvia porque fue Elías el que la suspendió.
Vos has suspendido la lluvia y les dijiste a esta gente que no va a llover por 3 años y 6 meses. Así que vos detuviste la lluvia, andate para Sarepta, que ahí está una mujer que no tiene pisto, que se le ha muerto el marido y ella te va a mantener. Mire qué preciosidad de gente. Mire qué preciosidad de gente. Entonces a la hora de las horas como que queda, si yo voy a ser generoso, ya sea que tenga o no tenga dinero, lo voy a hacer. No tengo que estar esperando de que, ay, si yo tuviera dinero, si ahorita con lo que tenés no lo haces, seguro que cuando lo tengas te vas a volver re loco. Seguramente que cuando lo tengas te vas a volver re loco. Dígame, hermana Claudia. En ese pasaje se puede ver que a Dios no le impresionan las posesiones, ¿verdad? Para Porque nada. Dios lo envió a una viuda pobre. Lo Ujú. pudo haber enviado a la casa de un rico, de un comerciante, de un rey, de un comandante, para que lo alimentaran, pero no, lo mandó a comer masa y agua, Pues sí. Y no porque a solo, él no le impresiona las cosas materiales. Yo veo la caída de Jerusalén y me imagino que fueron miles de kilos, toneladas quizás de oro las que se llevaron, que a Dios no le importó. No dijo, ay, se llevan mi oro. No, llévense todo. bueno, y ya ve que por eso está ese pasaje del libro de los Salmos, ¿ve? Donde dice que mía es la plata y el oro, y como queriéndoles decir, y ustedes ridículos pensando que porque se lo llevan para Siria, ya me he quedado yo sin dinero, no, hombre, están locos, va, están locos. Así que le digo, este pasaje de la vida de Sarepta a mí me gusta por eso, porque Dios provee a Elías utilizando a una mujer viuda y que estaba pasando por una situación económica bien apretada. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? Mira, le dice, mientras no llueva, vas a comer vos, tu hijo y toda tu familia. Así que, y hasta a mí me vas a darle. Así que no te preocupes, no te preocupes. Luego fíjese de que hay otra perspectiva que quiero darle aprovechando. Vamos a pasar un poquitito, pero creo que esto va a valer la pena. Y Dios puede hacer milagros de dinero, sí, pero ¿cómo? Observe. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, o sea, de bocomba, como siempre. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mire, aquí se da un asunto. Estos que llegaban a cobrar los impuestos, ¿cuál impuesto era? El impuesto del templo, ¿verdad? Porque allá en el libro de Levítico se habla de que había un impuesto que se cobraba precisamente para el mantenimiento del templo, que el aceite y una serie de cosas que se hacían allí, las cuales se necesitaba dinero. Entonces eran esos los que llegaron a ver a Pedro y le dijeron, mira, y tu maestro no paga los impuestos. En la respuesta que Jesús le da cuando le dice de quiénes cobran los impuestos, porque los reyes no pagaban impuestos, ni los hijos. O sea, sería ridículo de que el rey mandara a cobrar impuestos y él después cobrar impuestos, él pagarlo, él también pagar impuestos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? La familia real estaba exenta. Jesús, como el Hijo de Dios, estaba exento de pagar el impuesto, tomando esa lógica que él mismo le dice a Pedro. Pero ¿qué le dice? Sin embargo, dice, para no ofenderles, fíjate que a la gente a veces se le cae el dinero en el mar de Galilea. Yo ya mandé un pez que se trague un estatero, que el estatero equivalía a 4 blancas, o sea, 2 para pagar los impuestos de Pedro y 2 para pagar los impuestos de Jesús.
para no ofenderles, dice, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué Jesús no se echó la lógica esa de que dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Y tantos otros pasajes que se pudieron citar. No, dice, anda a sacar un pez y ahí ya va a venir para que pagues. Ahí ya va a venir para que pagues. Pero vea la razón, pero vea la razón por la que Jesús hace este milagro de dinero. Vea la razón por la que Jesús hace este milagro de dinero. Testimonio, testimonio. Entonces dice, para no ofenderles, ¿verdad? Testimonio. Y el otro pasaje que le digo, a mi ver, también tiene una situación, es esta, mire. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. O sea, otra mujer viuda. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, que era lo que sucedía. Cuando alguien no podía pagar, entonces había que dar a los hijos para que trabajaran hasta pagar la deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces echó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga a los acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sabe qué tiene de curioso ese milagro? ¿Por qué Dios no tocó el corazón de una persona rica para que le pagara la deuda? ¿Por qué Eliseo no le dijo al acreedor, hey, no, mira, perdoná, porque mira, es más lo que Dios te ha dado a ti? Y empezar a hacer un montón de ese tipo de cosas así por el estilo. No. ¿Qué le dice Eliseo? Bueno, mira, le dice, primero consigamos vasijas. El Señor va a mandar la provisión para que se llenen las vasijas. Después salís y las vas a vender. Con el dinero que tengas, primero paga a los acreedores y lo demás es tuyo. Bien curioso ese milagro, ¿eh? Le digo, cuando yo estaba preparando este estudio, me topé con esa situación de que, ¿por qué Dios no tocó el corazón de una persona rica? ¿Por qué Dios no tocó el corazón del acreedor? No, no te preocupes, le digo. Yo te voy a mandar el aceite, porque el aceite era, dependiendo del tipo de aceite, podía ser muy caro. Te voy a mandar el aceite, lo vendes y pagas. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo voy a bendecir tu trabajo, ¿no? Yo voy a bendecir tu trabajo, voy a hacer que te abunde, voy a hacer que no te falten clientes, voy a hacer que todo salga bien. Y si seguís esa lógica, vas a ver que todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces le digo, son dos ejemplos que yo me he encontrado sobre cómo funciona la manera en la que Dios trabaja en esa área. ¿Podía hacerlo de otra manera? Seguramente que sí. Pero es que también cuando el hecho de que Dios lo haya hecho así, que es una de las cosas, también es un aprendizaje para nosotros. Porque le digo, vaya, por ejemplo, sobre este caso de que, ¿y Dios por qué no tocó el corazón del acreedor para que no le cobrara? O que le hubiera hecho un milagro para que el acreedor dijera, ok, ya no me pagues, ya no me pagues.
probablemente hubieran quedado mal acostumbrados, ¿verdad? O como me dijo una persona un día de estos, ¿y Dios por qué no me regala un carro? Y yo le dije, ¿y Dios por qué lo tiene que regalar? Empecemos por ahí, ¿va? Empecemos por ahí. ¿Y Dios por qué tiene que? Ah, es que yo he oído personas que le regalan carro y a mí nunca me han regalado uno. ¿Y por qué se lo tienen que regalar? ¿Verdad? ¿Por qué se lo tienen que regalar? Ahora, ahí es donde entra lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. Rapidito, mire, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, mire, y mire qué dice la escritura que son las riquezas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A la hora de eso le dice a usted qué pasa con aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, que están predicando engaño. La otra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mire lo que dice la escritura que son las riquezas. Son ninguna, no es nada. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, Dios sabía que el pueblo de Israel podía interpretarlo de esa manera. Pero mire lo que les dice. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, que ellos pudieran decir, mire, es que usted no sabe cómo yo trabajo de sol a sol. Si Dios no nos diera la salud, no haríamos nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor les hace la aclaración, ¿va? Ustedes pueden creer que ustedes hicieron el dinero. No, dice Dios, el que ha hecho que ustedes puedan hacer el dinero. Es distinto, ¿verdad? Bueno, vayamos entonces al espacio de las preguntas y los comentarios. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana, pues ahorita la mesa está servida. Así que ustedes dirán. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? O hermana Gladys, dígame. Y eso es lo que dice mucha gente, ¿verdad? Si tengo lo que tengo porque he trabajado, tengo lo que tengo porque he sudado y todo, pero la verdad es que si Dios no da la fuerza, no da la salud, como usted dice, la sabiduría, todo, no, nada tendríamos. Claro, claro. Y por eso es que a mí me dan chiste a veces escuchar hablar a los vendedores cuando cumplen las metas de ventas, que dicen, hoy el mes estuvo malo. Ajá. Y si la venta dependieran, si realmente el vender dependiera de ellos, ¿por qué no hacen crecer la venta siempre, pues? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces se pueden topar con casos en los que el cliente les diga que no. ¿Y qué van a hacer? Yo que vendo le puedo decir, hay etapas así, ¿verdad? Semanas malas, meses malos, pero Dios siempre nos da, Claro, siempre claro. suple las necesidades, todas las que se presenten para medicina, para esto, para aquello. Yo puedo dar testimonio de eso. Y a veces incluso la bendición es de que tal vez no tenemos dinero, pero no tenemos que estar gastando en enfermedades. Exacto. ¿Verdad? Hasta eso también va. No tenemos dinero, pero no hemos chocado. Entonces no tenemos que estar pagando un golpe.
Entonces son una serie de cosas que por eso es de que a la hora de las horas las escrituras tienen todas estas ideas. Veamos, ¿algún otro comentario más antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿Algún otro comentario más? ¿O todos estamos bien? De veras que una de dos, o ustedes han venido muy sesudos o yo me he explicado muy bien, ¿va? Cualquiera de las dos Pastor, cosas. A ver, pastor, dígame. lo que veo yo en todos estos versículos es que la fe, ¿verdad? La fe de los personajes y que no se negaron a poder ser usados. Ujú. También se puede ver que es real aquel, bueno, no dudamos, ¿verdad? Que es real la Biblia, pero sí me viene a la mente aquel versículo donde dice que aquel día vamos a tener van a haber muchas sorpresas, ¿verdad? Claro. Donde hay muchos cristianos que van a las iglesias por busca de, Ujú. que encuentran de qué sacar, de qué provecho sacar. Así es. Y podemos ver también el hecho de la bendición de un trabajo, ¿verdad? Como dice la hermana Gladys, las que trabajamos en venta o trabajos así independientes, negocios independientes, podemos ver la mano de Dios en todo momento, que los pagos de factura ahí están, que los que alguna vez hemos sido cuidadores también, los medicamentos ahí han estado, pues, de alguna u otra manera. Entonces Dios se manifiesta, pero así como a Zaqueo Dios le vio su corazón, Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Cómo está dispuesto para Él, Claro, ¿verdad? Eso, eso quería hacer el comentario con la fe puesta en Dios y hacia adelante, ¿verdad? claro, y de eso se trata. Le digo, por eso es de que uno de los casos que a mí me habla mucho y yo reflexiono es el caso de Saqueo, que Saqueo para demostrar de que se había convertido, que fue la señal de su conversión. El dinero ha pasado a un segundo plano porque ahorita el importante es Cristo. ¿Verdad? Ese, entonces fue una cosa tan impactante, fue una cosa, y le diré, tal vez retomando un poco el caso de Saqueo, que cuando la gente era sincera en lo que decía, Jesús lo decía. Recuerde que, por ejemplo, está el caso del centurión, que qué es lo que dice Jesús, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que habían gentes que de plano, digámosle así, tenían unas sus respuestas que aún el mismo Jesús se sorprendía de ver cómo tenían esos destellos, ¿va? Veamos, ¿algún otro comentario más antes de que, antes de que pasemos al tema de la próxima semana? Pastor, Dígame. sobre este punto donde dice lo que más amo y lo que usted mencionaba, que la bendición está en lo que tengo adentro, ¿verdad? En lo que hay adentro del corazón. Y cuando pasamos por esto, me recordaba también de Job, que Job también tenía tantas cosas, quizás era casi, o sea, tenía, ¿verdad? Y un montón. Y todo lo que perdió, tenía siervos, tenía todo. Y todo lo que perdió, yo hacía una reflexión un día de esto sobre Job. Bueno, antes investigo, leo y me gustó una frase que leí que dice que Job amaba más a Dios que a sus posesiones. Y me Y, encantó eso. y que mire, que Job era otro que tenía pisto, porque por ejemplo menciona que dice que tenía 7,000 ovejas. ¿Se imagina cuánta lana salían de 7,000 ovejas? Y las ovejas no se iban a trasquilar solas. Tenía empleados para que le dieran las 7,000 ovejas. Sí, No, si el tipo estaba en una situación de que cualquiera diría, mire, este no en balde vive ahí, porque la tierra de Uz quedaba en lo que hoy es ¿cómo se llama? En lo que hoy es Jordania, por ahí quedaba. Entonces era como para decir, no, hombre, este es de los árabes ahí, de los meros pistudos, ¿va? Ese sí, tipo tenía una gran cantidad de dinero. Entonces, claro, son pasajes que a la hora de las horas, pues nos hacen reflexionar precisamente
sobre desde el punto de vista de Dios, qué es el dinero. Y la verdad que, por lo que se ve, Dios tiene una óptica, pero muy diferente a como nosotros lo vemos. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjese que he pensado y repensado, pero siento yo que vale la pena que lo veamos. Las comidas de Jesús. Las comidas de Jesús. Resulta de que en los evangelios hay por lo menos 14 incidentes en los cuales las enseñanzas y todo lo que usted quiera ocurría precisamente cuando a Jesús lo invitaban a comer, ¿va? Entonces lo que vamos a ver es así un global, ¿va? Vamos a ver un global precisamente de que por qué muchos de los incidentes más hermosos de Jesús a veces ocurrían a la hora de comer, ¿va? Entonces, por algo debe ser de que las escrituras mencionen tantas comidas, ¿va? Y no es para que nos pongamos gordos, pero sí ha de tener una razón que el próximo jueves la vamos a ver. Así que por el momento, pues vamos ahora para terminar. No me resta más pues que agradecerles. Dígame, hermana Claudia, perdón. Quisiera saber, pastor, si podríamos ver el tema que me tiene un poco pensativa acerca de quiénes eran los herodianos y quiénes son los herodianos de este tiempo. Ok. Vaya, déjeme ver de preparar, de profundizar un poquito en él y lo vamos a tener para dentro de 2 jueves. Lo vamos a tener para dentro de 2 jueves, porque el de este jueves es las comidas de Jesús. Entonces, Sí. para el siguiente le prometo investigarlo y poder ponerlo así digerible, masticable. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces para terminar. Padre, te Pastor, damos. A ver, dígame. Perdón. perdón, pastor. No se preocupe, dígame. Mire, solo quería darle las gracias por el tema anterior de padre e hijos. Lastimosamente no me pude conectar, pero qué lindo el tema, realmente sí hace falta esos temas. Bueno, Y gracias. y qué bueno que sirva de bendición. Ahí compártalo con quien usted quiera, ¿va? Sí, Compártalo con quien usted gracias. quiera. Gracias. Muy bien. Bueno, oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por un momento más que hemos tenido de estar en tu presencia, que esto que se ha dicho pueda a abrir nuestros corazones y a poner nuestra mente y nuestro corazón en el verdadero objetivo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga entonces y nos vemos a la próxima. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Gracias.